Vamos a tomar contacto con Gabriel Morín y seguimos hablando de las pensiones por discapacidad. ¿Se acuerdan que hace algunas horas les contábamos que la justicia ordenó al gobierno a restituir estas pensiones que habían sido suspendidas, muchas de ellas? Bueno, ahora parece que hay novedades. Gabriel, buen día. Buen día, así es, el gobierno, como era quizás previsible, apeló la decisión de la jueza Adriana Camerata, que precisamente había instaurado una causa colectiva y había ordenado al Ministerio de Desarrollo Social que restituya absolutamente todas las pensiones que habían sido suspendidas entre 2016 y 2017 y que no tuvieran un proceso administrativo que las justificase, que justificase esas bajas. Bueno, el gobierno apeló y logró que por ahora el fallo de la jueza quede en suspenso, es decir, que no va a tener que hacer efectivos los depósitos que estaba obligado a hacer según la disposición de la justicia de la seguridad social. Lo concreto es que esta causa se encamina hacia una decisión de la Corte Suprema de Justicia por ser un proceso colectivo que va a abarcar a todas las personas que estén representadas en la misma clase. Esto significa que tengan las mismas características de ser beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad y que su haber haya sido suspendido sin que hubiera una medida administrativa que justificase el motivo de por qué esto pasaba. Obviamente es la decisión más antipática por parte del Poder Ejecutivo, que si bien de uso y costumbre está obligado, o de alguna manera está obligado, no, puede apelar... Pero el Estado está obligado a apelar siempre. Sí, casi siempre. También puede haber habido una decisión política para suspender esto, porque en definitiva, por ejemplo, en el caso de Elena Hayton de Nolasco, que también tenía una medida cautelar y un amparo, el gobierno decidió suspender la apelación, con lo cual el fallo quedó firme. En este caso, da la impresión de que por ser una medida de alcance colectivo y de que la definición última la va a tener la Corte Suprema, era muy previsible que el gobierno, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, apelara la medida y ahora la decisión va a tener que ir a la Cámara Federal de la Seguridad Social para establecer en principio si esto puede ser una causa colectiva. ¿Cuáles son los plazos, Gabriel? No hay plazos definidos, el gobierno apeló, ahora va a tener que sortearse una sala de la Cámara de la Seguridad Social y después eventualmente pedirle vista al fiscal de la Cámara y ahí volver a tomar una decisión por parte de los camaristas, sobre todo si sostienen la medida cautelar. Este es el primer paso. Si sostienen la medida cautelar, ahí nuevamente el gobierno puede volver a apelar e ir a la Corte Suprema de Justicia. O si mientras tanto se tramita el amparo, porque va por dos vías distintas. Por un lado la cautelar, sobre la que ya se expidió la jueza, y por el otro lado el amparo. El amparo ya tiene otra firmeza más allá de la medida cautelar. Lo concreto es que ahora, en los próximos 10 días aproximadamente, va a haber una decisión de la Cámara de la Seguridad Social referida al tema de la cautelar. Y en paralelo, en primera instancia, la jueza Adriana Camerata puede definir el tema del amparo, con lo cual hay dos procesos en simultáneo. Pero lo cierto es que si uno analiza cuál es el escenario, esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia casi como un caso similar al tema tarifazo, por una acción colectiva, es decir, que no revise caso por caso, sino a todos los beneficiarios que tengan ciertas características, como circunscribe el fallo, y ahí en más establecer una decisión definitiva sobre el tema de las pensiones no contributivas, solamente para el tema de personas con discapacidad. Esto es claro porque hay otras pensiones no contributivas que también fueron suspendidas, pero que no entran dentro de esta clase que delimitó la justicia de la Seguridad Social, con lo cual no entrarían en esta decisión de la justicia, ni tampoco estaría el Estado obligado a reponerlas a partir de la decisión que tomó la jueza la semana pasada. Gabriel Morini, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, ya está en nuestros estudios la doctora Varina Suleimán, que es la abogada de REDI, la red por los derechos de las personas con discapacidad, para que nos amplíe también este concepto y esta decisión que ha tomado Varina, ¿no? Sí, correcto. Qué nombre raro, sin lugar a dudas, ¿no? Doctora, a ver, ¿qué pasa con los beneficiarios de estas pensiones por discapacidad, por invalidez? Bueno, ahora como la medida ha sido apelada, y la apelación tiene el efecto de suspender lo que ordena la medida, va a haber que esperar que la Cámara de Apelaciones tome intervención y se expida. En el medio, aquellos que tienen una pensión que ha sido suspendida no la van a estar recibiendo. No la estarían el Estado no se encuentra obligado a cumplir la orden que emitió la jueza, porque el efecto suspensivo hace que haya que esperar a la resolución de la Cámara. Y el efecto es ese, que las personas no van a poder percibirla. Dentro de REDI, ¿a cuántas personas representa usted?
El número de personas no podemos todavía saberlo, es como una caja negra. Teníamos la esperanza de conocerlo a través del expediente, pero antes de dictar la medida, la jueza le da intervención al Estado. Y el Estado ha dicho que no puede, que tiene un cúmulo de trabajo y no puede brindarnos esa información todavía. De manera que no conocemos cuántas eran las pensiones que efectivamente se otorgaban antes de este cese masivo. Tampoco sabemos cuántas de ellas fueron efectivamente restablecidas y por tanto tampoco conocemos con precisión el saldo restante. Esta es una información que el Estado está obligado a dar y que espero que una vez que retorne el expediente a la primera instancia la podamos exigir para conocer con certeza. Bien. ¿Y cuántas pensiones por discapacidad hay en la Argentina en total? En total se hablaba de 180.000, pero como le digo, no se puede conocer ese número porque son datos que no se han informado. Es decir, acá está faltando por parte del Estado información que ponga en claro y que haga visible un problema que hasta ese entonces para muchos de los argentinos era un problema totalmente desconocido o una temática totalmente desconocida. Claro, no se sabe tampoco cuántas han sido suspendidas y cuál fue el argumento. Digo, el argumento formal sí se dio a conocer, ¿no? Y era que en algunos casos no correspondía, que en realidad esa discapacidad no era tal, que la persona estaba en condiciones de trabajar y demás. Pero no hay una estadística, por así decirlo, un porcentaje de la cantidad de pensiones que han sido suspendidas y en qué situación se encuentra esa gente, al margen de la gente con la que hemos conversado. Aquí en C5N ha venido mucha gente también, hicieron su reclamo y demás, pero digo, oficialmente no existe. No existe el número, los datos o los por qué sí han sido revelados en el expediente y son gravísimos porque en el expediente el Estado dice que simplemente procedió a cruzar datos. Supongamos, una persona que tiene una discapacidad psicosocial sale de su internación en un psiquiátrico y tiene un familiar que está en condiciones de prestarle alimentos o tiene capacidad laboral. Ahora, preguntémonos qué índice de ocupación tiene una persona que sale de un manicomio, porque en Argentina todavía existen los manicomios. Es decir, no se ha reparado en lo más importante que es el contexto social. Nosotros hemos escuchado con pena que se ha dicho, una persona con síndrome de Down puede trabajar, y yo coincido en que puede trabajar. Pero que tenga la capacidad laborativa no significa que el mercado lo esté esperando con los brazos abiertos. El mercado laboral todavía es muy prejuicioso y todavía hay muchas barreras que derribar para que las personas con discapacidad efectivamente puedan trabajar. ¿Qué más quisiera? Nosotros no representamos en Redi a personas que estén cobrando pensiones indebidas. ¿Por qué? Porque son personas con discapacidad nuestros representados. Sí, sin lugar a dudas, uno dice, también ha habido abusos del otro lado y hubo casos donde se otorgaron pensiones por invalidez o por discapacidad en la cual era todo trucho, lo cual, eso sí hay que investigarlo, pero tampoco se puede bajar la barrera de un momento para otro que paguen justos por pecadores. Tal cual, y esos que ustedes dicen que eran truchos, justamente no son nuestros representados, porque nosotros representamos a los que sí tienen discapacidad. Bueno, es una lucha que va a llevar varios meses, ¿no? Parece que sí. Lo que a nosotros un poco nos descolocó fue la promesa oficial hecha pública de que se iban a restablecer las pensiones. Parece que ese restablecimiento no se ha hecho conforme a lo que determina la normativa internacional que obliga a Argentina a otorgar esas pensiones, tanto para que las personas con discapacidad tengan una vida autónoma, que eso también la saca un poco del ámbito del abuso y de que otra persona pueda marcarles lo que ellas quieran hacer con su vida, tanto como que la propia Convención Internacional también remarca el derecho a la protección social, es decir, los estados tienen que dar a estas personas una protección social. Y eso es un poco lo que parece que ha quedado ahora, por lo menos suspendido. ¿Hay negociaciones a nivel político como para tratar de buscar un punto intermedio, amén de la cuestión legal? No, nuestra asociación pidió en un momento y acordó ser recibida por quien era entonces el presidente de la CONADIS. Recordemos que la CONADIS ahora ha sido disuelta por un decreto presidencial hace un par de días. Y a última hora esa reunión nos fue cancelada y luego ya no tuvimos más interlocutor. Y ahora que se ha creado una nueva agencia, que también es una noticia que nos toma por sorpresa, porque se ha hecho sin participación de la sociedad civil,
no tenemos ningún interlocutor y nadie ha intentado comunicarse con nosotros, tampoco fuera del expediente. Hay que seguir por la vía legal entonces. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Hasta cualquier momento.